estamos en la cuenta oficial de Ricardo Martinelli en X, antiguamente Twitter, o como lo quieras llamar hoy en día, da igual. Ricardo Martinelli se expresó de la siguiente forma, ha hecho varios posts, relativamente varios, y aquí podemos ver desde el felicitamos al nuevo presidente de la Comisión de Gobierno, Luis Eduardo Camacho, el amigo fiel, miembro del partido Realizando Metas. Ahí está el momento en lo cual están juramentando al nuevo presidente de la Comisión de Gobierno. Esto tiene mucho que ver principalmente también, por supuesto, con la persecución política que dice Ricardo Martinelli que han tenido en contra de él. A lo que los panameños en la gran mayoría, sinceramente los panameños pensamos que así es. Así como le han hecho persecución política a Zulay Rodríguez, Guillermo Ferrufino, José Raúl Mulino, Mayer Mirachi y un montón de personas que de alguna u otra forma, estando en el gobierno de Ricardo Martinelli o no estando en el gobierno, sino criticando al gobierno del retroceso, el gobierno de la tortuga, por supuesto, y por supuesto al gobierno nefasto de la oscuridad que acabamos de sobrevivir todos. Estas son las consecuencias: persecución política, etcétera, etcétera. Por ahí van a decir los lobistas que están metidos todos los días en los medios de comunicación tradicionales que no es así, que son delincuentes que deben ir a la cárcel y todo, pero nuevamente, ¿por qué? Y siempre lo digo, si eso es así y si fuera cierto en un debido proceso, ¿por qué hubieron tantas cosas extrañas y tan rápidas y tan express en el caso de Martinelli y otros funcionarios también con lo que han hecho con Zulay Rodríguez? Ya mencioné a José Raúl Mulino y ahora sale absuelto después de tanto tiempo Mayer Mirachi. Yo no veo a los detractores de los que critican a Ricardo Martinelli, que dice que hubo persecución política, decir lo mismo en el caso de Mayer Mirachi, que dice que también hubo persecución política. Entonces es un doble rasero, un doble discurso, y ahí tú te das cuenta de cómo es la moral y la personalidad de algunos panameños en este país. Así que ahí tú te das cuenta. Si Ricardo Martinelli dice que tuvo persecución política, que le hicieron persecución política, si José Raúl Mulino dijo que le hicieron persecución política, si Zulay Rodríguez dijo que le han hecho persecución política, ¿tendrán ellos pruebas para eso? Sí las tienen, sí las han presentado, pero hey, cuando tú no quieres ver la verdad, aunque te la pongan en la cara así como la mano, tú lo vas a aceptar. A esas personas déjalas aparte. Ellas no van a cambiar, ellos sí van a seguir diciendo siempre, no van a ver las cosas de otro punto de vista. Lo bueno de nosotros es que viendo esto podemos ver ese punto de vista y podemos ver otros puntos de vista, pero hay gente que está encasillada, como los caballos cuando van en el trapiche, así mismo, encasillada en una sola versión y no quieren escuchar más nada, no les interesa más nada y ni siquiera ven otros canales que los canales tradicionales. Así son. O vienen a este canal, gracias por venir, vienen a crear atmósferas, a tratar de desestabilizar a mis suscriptores, y peor aún, tratar de estremecer al YouKnow. Esas cosas no van a pasar y nosotros vamos a seguir denunciándolas aquí en tu canal YouKnow. Vamos a ver a continuación esto que es insólito. ¿Cuánta pichi, dice, no vamos a decir la palabra porque obviamente esa sí no la podemos decir, debe haber en el mar para que en Brasil, como en las costas de Estados Unidos, los tiburones anden como locos en las costas atacando a los bañistas? Si eso le pasa a un tiburón, pobre animal, padeciendo las estupideces de los humanos, ¿verdad? Porque es culpa de nosotros. Si eso le pasa a un tiburón, ¿qué le pasará a un ser humano? Mano dura, por favor, y radares por todos lados, no como en Panamá, que los quitaron para perseguir políticamente a sus adversarios, o será por otras razones. Los radares sirven para detectar esos barcos, esas embarcaciones, a veces imperceptibles, ¿verdad? Para eso sirven los radares, para detectar ciertas cosas que están en el mar, ¿verdad? Por debajo, y se pueden darle seguimiento, un mejor control en nuestras aguas territoriales. Para eso son los radares. ¿O será que hay intereses en que esa mercancía pase por las aguas panameñas? Ese es un gran negocio. Lamentablemente Panamá no escapa de los tentáculos del narcotráfico. Y aquí en Panamá, lamentablemente, eso
que acabo de mencionar está metido dentro de la política, dentro de la clase política y muchos empresarios en este país. Claro que esos son temas que encienden alarmas y por supuesto son temas muy delicados que no se pueden estar ventilando ni siquiera en las plataformas estas, pero tranquilo, tenemos una plataforma, te estoy dando los dos enlaces allá abajo para que te unas a mi canal en Rumble y también por supuesto en Odysee para que te unas allí porque ahí vamos a estar subiendo ese contenido que aquí no podemos subir. Vamos a hablar, no te preocupes, claro que sí. Así que yo sí veo bien que pongan los radares. Claro que es una cuña gratis para los radares, pero deben haber muy buenos. Aquí dice Gassi Wackett, un hombre muy perseguido, que ahora espero que, entiendo que está mejor, jurídicamente hablando, no lo sé. Cuando el ciego empieza a ver, lo primero que suelta es el bastón que le ayudó toda la vida. Ahora, ¿entiendes? Fuerte, fuerte, fuerte y lleno de rencor ese comentario también. Vamos a otro, la lotería. Esto es que ha estado desatado Martinelli en el Twitter hoy. La Lotería Nacional debería ser dueña de su propia máquina impresora de billetes y los negocios turbios del gobierno pasado que incluyen al expresidente de su junta directiva. Según indican muchas fuentes, afirman está detrás de las 2 loterías demandadas en la corte que le cuestan millones a la entidad estatal, siendo demandadas ante la Corte Suprema de Justicia. Mucho dinero se está manejando aquí, se ha estado manejando y hay que ponerla en su lugar a las personas que estuvieron detrás de esto. Esto va a pasar, esto va a explotar, ya están avisando. Y la más reciente, esta. Miren ustedes si habrá frulo, o sea, culillo, hablando claro, ¿verdad? Si habrá frulo o no. Pero una semana antes del ascenso al poder de José Raúl Mulino, la flamante perseguidora, no puedo decir esa palabra, violadora de la ley y el debido proceso, ex procuradora Kenia Porcel, nos comentan, la vieron viajando en business class a España. ¿Habrá regresado o ido con las ayuditas que recibió de algunos? Asilada en una embajada, protegida políticamente. Ahora todo el que es perseguido, todo el que se le acusa ahora va a ser perseguido político. Perseguido político fue Ricardo Martinelli y ahora perseguido político va a ser Varela y va a ser Nito Cortizo también, o Gaby Carrizo, o los miembros de su gabinete. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aquí el comentario malintencionado de este que ni siquiera se presenta, es un impresentable. Esto no fue lo que dijo Camacho, pero bueno, hay gente que quiere tergiversar las cosas y dice, Camacho quiere seguir con las becas políticas en el IFARU, y dice, ponga orden. ¿Ponga orden qué? Un comentario cizañoso de un bot que ni siquiera pone su cara. Obviamente, las becas, como lo mencionó Camacho en ese momento, son dirigidas hacia las personas más necesitadas del circuito de él. Y él no está mencionando familiares, y eso se puede investigar fácilmente, públicamente se puede investigar. Entonces, ¿por qué tanta traba para el pueblo y por qué tantas facilidades para los auxilios económicos de los de Calle 7 o de los que trabajan, los hijos de los que trabajan en los medios de comunicación tradicionales, o candidatos o ex candidatos políticos o miembros del gobierno, como la misma directora del IFARU, la subdirectora o la encargada de las becas, que también tenía familiar allí beneficiada con auxilio económico, influencers? Ojalá yo dijera, ¿verdad? Me hubiera tocado a mí un auxilio económico. Yo no estuviera aquí. Yo estuviera allá en Cannes, ¿verdad? Estuviera allá en Hollywood, como hay otros por ahí, influencers que hacen películas. Yo hubiera estado allí con las herramientas que rico, ¿cómo no? Esas son las cosas que yo me pregunto. Camacho está hablando de ayudar a sus copartidarios, no, a la ciudadanía que votó por él, a los de su circuito, no todos los que votaron por él.
también los que no votaron por él en San Miguelito. Y mucha gente necesita el San Miguelito y a nivel nacional. Pero no, viene con su cizaña. Camacho quiere seguir con la política de la... Esto es falso. Esto es falso. Pero así funcionan los woke en este país. Así funcionan los progres. Así funciona la izquierda radical que tenemos en este país, que lo que quiere es desestabilización. Y se está viendo con algunas unidades, algunos 2 que 3 unidades, ¿verdad?, de la asamblea. Algunos miembros de la asamblea que quieren hacer bulla, laraca, y lo que están pasando es penas, pasando vergüenza, como dijo un diputado por ahí, muy famoso y muy popular. Mucho mejor diputado que los diputados que estamos viendo ahora. Como también hace falta Zulay Rodríguez en la asamblea. Puro facto, puras realidades que a muchos no les gusta escuchar. Pero bueno, tú estás aquí porque tú quieres escuchar un punto de vista diferente y no el tradicional lobista mediático y que siempre van a escuchar de los promina que están en los medios tradicionales, porque acuérdate que apoyaron a la minera y te decían a ti delincuente porque estabas en la calle protestando, acuérdate, y te decían que tú eras taquillero porque estabas en la calle protestando, acuérdate de ciertos periodistas que hablaban eso. No, ya lo olvidaste porque el panameño tiene memoria corta, se le olvida rápido las cosas. Así que aquí estamos viendo a Ricardo Martinelli, sin duda el político más popular de Panamá, aunque te duela y te vayas directamente al baño con tu Lomotil, como lo acabo de decir, y acabando el papel higiénico en tu casa. Yo sé que te molesta eso, pero bueno, seguiremos informando. You know, bra.